Somos escena. Bajo los reflectores y la mente creativa de los artistas, trayectoria y camino. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Somos Escena. Mi nombre es Gaba Martínez y Venecia Morúa y el día de hoy tenemos a un gran invitado para nosotras. Le damos la bienvenida a Víctor Marín. ¡Bravo! Aquí aparecen sonidos de aplausos. No es cierto, la editora no hace eso. Ella es la editora. Sí. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes en el podcast. Y bueno, pues platiquemos de lo que más nos gusta, que es el arte y la cultura. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, Víctor, aquí entre todos nosotros, estábamos viendo su semblanza, su CV, que es lo que regularmente siempre les pedimos a todos nuestros invitados. Y no, la verdad, mis respetos. Admirable todo lo que has hecho hasta el momento y lo que te falta todavía. Y entonces, pues, ahorita él nos va a platicar un poco de cómo es que empezó en este mundo, cómo es que iniciaste. Me llamó mucho la atención ciertas cosas, entonces, yo soy bien preguntona, entonces me conocen, somos igual, bien preguntas, entonces, tú tranquilo, relajado, y pues, le damos inicio. Pues iniciamos. Va. ¿Cómo comenzaste? O sea, porque sabemos que eres de Veracruz, luego estuviste un tiempo en Puebla y ahora vives aquí Sí, un tiempo, no, mucho tiempo en Puebla. Y ahora estás aquí en León, eres gestor cultural de muchísimas cosas y aparte eres docente. Entonces, ¿cómo fue que comenzaste? ¿Cómo te empezaste a dirigir por este rumbo del arte y de la cultura? Pues mira, Bene, también tuviste tu etapa poblana, pero eso ya lo platicaremos en otro episodio del podcast, Okay. Que tiene que ver también con la gestión y con los negocios y con la música. Sí. Pero bueno, esa para que lo apunten será otro episodio de este podcast. Pero sí, creo que finalmente, o en un origen, a veces los contextos nos ayudan. Y en mi familia tuve una tía que era como mi segunda mamá, que pues ya no está desde el 2015 que falleció, pero ella daba educación artística, nunca tuvo hijos y cuando se jubiló, pues mi hermana y yo estuvimos ahí como siempre a la mano y pues de alguna manera como que nos adoptó un poco, ¿no? Y ella pues era una devota de las artes, de Mozart, de Beethoven, entonces por ahí siempre había música clásica, había discos de Glenn Miller, muchos discos de acetatos, libros por doquier y era una manera de acercarse, ¿no? Siempre tuve esa inquietud y pues como imagino que ustedes que están en la interdisciplina entre la música y la danza contemporánea, hay este gusto por ver los documentales de las artes, que cuando yo tengo 43 años, cuando estaba chavito, pues no había más que la televisión abierta, ¿no? Uh-huh. No encontrabas a veces los canales o la variedad de producciones que hoy se tienen, ¿no? En plataformas ni hablar. Un poquito más grande, tenía compañeros de la secundaria, pues que en sus casas había una parabólica y tenían acceso a canales a través de una antenota gigantesca, que era del tamaño de una casa, ¿no? Que se ponía los de paga decían, ¿no? Algo así. Y bueno, esa era como una manera que en su momento era muy lejana, ¿no? Yo vivía en una ciudad que se llama Tuxpan, que hoy día pues todavía tiene una biblioteca, tiene un pequeño museo de sitio arqueológico, es de la zona de la Huasteca veracruzana, y entonces tampoco hay un despliegue muy grande de infraestructura, de programas, más el carnaval, que a la fecha es como de las grandes celebraciones, la feria de Tuxpan, una feria ganadera principalmente, pero siempre había como el Teatro del Pueblo, había pequeñas manifestaciones, la radio también, y me encanta ahora que estemos en este podcast porque de lo que ahora la pandemia y la posibilidad de la creatividad de personas como ustedes, tan jóvenes, que están incursionando en estos nuevos lenguajes, pues está padre, ¿no? Porque siempre hay como canales públicos con los cuales poder conectar. Y antes, pues tenías que prender una radio y era buenísimo porque podías mandar saludos y te ganabas cosas. Creo que alguna vez me gané un disco de música barroca ¡Ay, en qué un padre! programa. ¿Y todavía lo tienes? Sí, por supuesto. Sí, sí, es genial. de Corelli Sí. y era un conductor que estaba en la radio, una radio de Poza Rica, pero que en las ferias había transmisiones y tiene una voz esplendorosa. Todavía él está en activo. Se llama Edgar Cartwright. Y bueno, me acuerdo que una vez me gané y para mí fue de chavito, tenía como 10, 11 años. Fabuloso, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de experiencias te van marcando, ¿no? Pero pues uno
como un buen estudiante, mucha gente de Tuxpan, Veracruz, que está en el norte del estado de Veracruz, pues termina la preparatoria, y aunque hay universidades, hay 2 campus de la Universidad Veracruzana, pero pues hay biología y hay económico-administrativas. Ahora hay Universidad del Golfo, es decir, ahora ya hay más, ¿no? La normal superior, en fin. Pero pues muchos de mis compañeros desde la secundaria, la tirada es, pues vamos a ser ingenieros, vamos a ser abogados, y vamos a estudiar en Tampico, vamos a estudiar en Jalapa, vamos a estudiar en México, ¿no? Y así fue pasando, y yo siempre tenía esta cosquillita de lo que había en mi cercanía. Mi mamá también dio clases de educación artística, estudió danza, ella danza folclórica en el IMBA, ¿no? Estuvo también en el ballet folclórico del maestro Vélez en la Universidad Veracruzana, que es un ballet muy reconocido a nivel nacional. Le tocó bailar en el 68, ¿no? Las Olimpiadas. Entonces, como Qué había estas padre. betas, ¿no? Ya sé. Mi tía cuando se jubiló, pues le dejó a mi mamá las clases de educación artística. Y entonces había como estas cosquillitas. También mucha gente en mi familia, por parte de mi mamá, son maestras. Y pues casi maestras y también maestros, ¿no? ¿Tú pensabas en ser, o sea, en este tiempo que es como ese paso de preparatoria a licenciatura, decir, voy a ser maestro, voy a dedicarme a lo mismo, Sí. educación artística? Fíjate que Ok. yo, así, ¿no? Uno dice, pues sí, voy a ser ingeniero industrial, ingeniero civil. Sí, claro, eso es lo que vamos a hacer. Y ya en la prepa, pues cuando descubres más las ciencias sociales, más libros, otras cosas, me empezó a gustar más el tema de las humanidades. Pero yo toda la preparatoria estuve en el salón de ciencias exactas. Solamente un semestre me cambié. Y entonces yo como que sentí ese llamado, ¿no? Que sí existe. O sea, la vocación yo creo que sí Sí existe. existe. Y entonces me fui a humanidades un semestre. Hice un taller de orientación vocacional en Jalapa con un psicólogo que me recomendó una tía que está por allá. Y entonces justo las vocaciones salieron educación, comunicación y no me acuerdo qué otra cosa era, pero sí era educación, comunicación, y turismo. Ok. Ah. Y te lo juro, y entonces, bueno, pues, pero yo regresé y al otro semestre me volví a cambiar exactas, Ok. terminé en exactas y después de ahí pues ya dices, bueno, ahora sí, ¿no? En ese trayecto pues investigué muchísimas opciones en la oferta educativa de la Universidad Veracruzana, trabajo social, sociología, psicología, ¿no? O sea, como me gustaba esa parte de las ciencias sociales. Pero por otro lado, pues estaba arquitectura y en la Universidad Veracruzana, entonces, no lo sé ahora, podías llevar 2 carreras. Entonces Ok. terminé Ahí la va mi prepa pregunta que vi, interesante. y entonces, pues hice examen de admisión para arquitectura, hice examen de admisión, que en el caso de la Universidad Veracruzana es por campus regionales. Ok. Entonces, ahí a mí me tocaba estudiar en Poza Rica, que es una ciudad grande que está cerca de Tuxpan, a 1 hora menos, y artes plásticas en Jalapa. Entonces dije, bueno, si quedo en una o en otra, pues ahí me voy. Artes plásticas estuvo cabrón, porque Sí. en ese tiempo, estoy hablando en 96, por ahí, Guau, 97, ajá. 97. Entonces ahí había un examen de conocimientos, un examen psicométrico y un examen también de habilidades plásticas. Sí. Hoy, más bien, ya más exámenes son así, pero en esa época, pues simplemente era como el examen de conocimientos generales, ¿no? Y presenté en esos 2 y luego presenté en Puebla. Y en Puebla me latió entrar a diseño gráfico. Ok. En el examen de admisión de arquitectura en Poza Rica, me gané el primer lugar. Entonces me dieron beca para estudiar en Jalapa. Y como entré a las 2, podía llevar las 2 carreras. Wow. Y obviamente no lo acepté. Mi papá me dejó hablar como un mes, porque dice, ¿cómo no te vas a ir a estudiar? Y mi mamá siempre quiso que fuera ingeniero y que tuviera dinero. Pero bueno, ahora soy más feliz. Más no feliz. tengo tanto dinero. Algo que me llama ahorita que precisamente que dijiste diseño gráfico, estaba viendo, estudiaste diseño gráfico y comunicación, pero estaba viendo las fechas y te iba a preguntar eso, ¿las estuviste haciendo a la par? No. O Fíjate sí que fue- entré a la UAP, Ajá. a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y estuve 1 año. Entonces, fue un año también complejo. Siempre nos pasan cosas en la vida. Sí. Pérdidas, ganancias, ¿no? Cosas muy lindas, cosas difíciles. Muchas. Y uno de chavo, pues, te cuesta. Sí. En ese entonces falleció una tía muy cercana que vivía en Jalapa y que su hijo, porque tenía 2 hijos, y su hijo, pues, es de mis primos más cercanos. Un primo muy oscuro, él es ingeniero, pero es muy creativo, ¿no? Entonces, es de los que me inició y también era fabuloso de chavito ir a Jalapa porque su papá era fanático de la Segunda Guerra Mundial, entonces había novelas, los hornos de Guau, Hitler, ver ajá. fotografías así de chavo y dices, órale.
Y él estudió en Orizaba, entonces muchas veces que iba, me quedaba yo en su departamento que tenía como arriba de la casa de mis tíos, y entonces ahí estaba a la mano como estas novelas. Y aparte todo lo que es la literatura de horror, de Lovecraft, Poe, estaba ahí, vampiros. Entonces entonces empaparte a otra área. Y también le gustaba la música, ¿no? Mucho el rock, ¿no? Rock progresivo, ácido, no tan metal. ¿No? Pero música y en tu latinoamericana. casa todo clásico, todo más... Sí, pero no, con mi tía Pilar, porque en mi casa mi mamá escucha música, era Vicky Carr y José José y esas cosas. Mi papá igual. Ajá. Pero entonces vas encontrando estas como, te van invitando, ¿no? A veces uno no le elige, sino que estas circunstancias es como, vénganse, ¿no? Dejen que entren y entonces te van formando. Bien, dicen que todas las personas somos un rompecabezas con piezas de otras personas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí dices que tu primo te enseñó toda esta parte como oscura del terror y todo esto. Con tus papás, pues la música de Juan Gabriel, José José, bla, bla, bla. Y luego vas a otro lado y la otra pieza de otra persona. Entonces estamos hechos un rompecabezas de las piezas de otras personas. Sí, sí. Como tengo una amiga que ya también no está en este plano existencial, Yara Almoina. Le mandamos un beso hasta donde esté, y decía que entre todos sabemos todo, ¿no? Sí. Porque tú, y ahora está padrísimo, ahora que me compartían que hacen estos proyectos de interdisciplina, cómo conjugar también esta sensibilidad artística de la danza, con la música, con la lengua de señas mexicana que platicaban, ¿no? Sí. Pensando, por ejemplo, en públicos. En algún momento, y ahorita nos brincamos hasta el Museo de Arte de Guanajuato, pero tuvimos un movimiento de Sí Puedes Danzar, donde había personas en silla de ruedas que podían danzar, ¿no? Sí. Es que creo que quedarte solamente con una cosa te limita. Entonces, o sea, el mundo está lleno de un montón de piezas, como que para nomás quedarte en una cosa, el chiste es descubrir y ir conociendo más y más y más. Y eso va enriqueciendo tu persona y tu trabajo y pues obviamente también en caso de si eres artista, pues también tus piezas. Entonces, y esas piezas, por ejemplo, las tomé en diseño, pero había algo que en lo general no estaba por completo, no te sientes lleno. Y muchas cuestiones que pasaron. Para el primer examen estudié, la verdad es que salí muy bien. Para el segundo examen estaba muy presionado porque entonces investigué, ya desde antes había yo investigado, y en Veracruz había una opción, pero era en Veracruz y Boca del Río. En el 97 o 98 creo que se abría apenas la facultad, pero era creo que periodismo. Entonces no era por ahí. Entonces yo dije, bueno, pero en Puebla se abrió también en 97. Entonces, para el 98 me tuve que dar de baja de diseño después de 2 semestres, pero esas herramientas me sirvieron muchos años después. Sí, claro. Y después de eso, pues volví a presentar el examen ya con la presión de, dije, madres, ahora sí ya no hay, porque ya me aguantaron un año mis papás aquí manteniéndome. Y entonces, pues, si no paso, ¿qué voy a hacer? Ahora sí no presenté ninguna otra, porque me quiero quedar en Puebla. Afortunadamente sí pasé, y fíjate lo que son las cosas. Teníamos un amigo que le decíamos el Chubi. No me pregunten por qué. ¿Por qué? No, muy, muy lindo el Chubi. Oscar Ramírez, que le decíamos también la lagartija. Me encantan los apodos ya. Lo que pasa es que ahora se dedica a la educación. Está en el Complejo Cultural Universitario de la UAP. Pero él le gustaba la poesía, escribía poesía. Y recientemente en un grupo que tenemos de ex compañeros y compañeras de la Universidad de Comunicación, se llama Los Hijos de Caberlo, por un teórico de la comunicación, publicó recientemente el recorte de periódico de los aceptados a ese examen de admisión. ¡Guau! O sea, ¿los ponían en el periódico? Antes se publicaba, tenías que ir, sí, ustedes no lo saben, ¿no? Lo siento. Ahorita les voy a platicar lo que me pasó en el doctorado. Pero antes sí, tenías que ir al periódico de mayor circulación. Cuando presenté en Puebla, pues yo no estaba en Puebla, entonces le dije, oye, a un amigo que le decimos La Vaca, oye, Vaca, no seas malo. Y aquí todos oye, Vaca, citados. No, Mauricio González creo que está en ¿No tenías uno que se llamaba El Pollo, que le decían El Pollo? Sí, El Pollo. Siempre hay un pollo. Siempre hay un pollo. Sí, y en la universidad también el pollo, pero bueno, eso. Entonces, oye, La Vaca, oye, Vaca, no seas malo, ¿puedes comprar el periódico? Y obviamente me la quería aplicar, así de, oye, Víctor. Pensé que iba a decir mu. Sí, no me decía. Decía que, es que no pasaste. Pero lo que no contaba es que tenía otra prima que había entrado a psicología. Y entonces ya me había dicho que había checado el periódico y que sí. Entonces, afortunadamente sí entré. Ese verano, pues estuve en Tuxpan y ya, pues me regresé. Y ahora sí a dar la comunicación. Y fíjate lo que son las cosas que dicen que a veces uno, las familias, ¿no? Uno tiene familia, la mía es muy numerosa por parte de mi mamá. Somos 21 primos, ¿no? Por parte de mi mamá. Y ahora, bueno, con 1000 historias. Pero
cuando llego a comunicación, ahí luego ya había yo preguntado, ¿no? Me había hecho una entrevista con el secretario administrativo. Al poco tiempo había una persona que era el secretario académico que me llama mucho la atención porque era muy grande y era así como... ¿Se acuerdan del motomoto? No, ya. Y además era muy bueno porque hasta la fecha le gustan las motos, pero bueno. Okay. Entonces ahí estaba. Y fíjate, él era el secretario académico y muy pronto encontré como gente muy afín y entonces como que ya, borrón y cuenta nueva y esto es lo que hay que hacer. Y entonces había posibilidad de muchas cosas, ¿no? Hicimos y deshicimos. Era una segunda generación, así que solamente éramos los 90 que entramos más los 90 de la generación pasada. Nos tocó estar en una etapa transitoria en el Centro Histórico de Puebla. Luego nos cambiamos a un campus en San Manuel. Y finalmente, bueno, hoy día ya no me tocó, pero hay una facultad muy linda en la zona Angelópolis, donde está ahora el Complejo Cultural Universitario. Y ahí te vas dando cuenta. Entonces, al poco tiempo me involucré en la vida universitaria como consejero universitario. Y entonces, pues, podíamos organizar viajes y organizamos la Semana Cultural de Comunicación. Y eso, pues, también, ¿no? Es como... de lo que sabes que te gusta. Al poco tiempo, pues, en mi servicio social, también muy pronto, pues, después de ser consejero, pues, yo ya estaba muy activo y quería hacer cosas. Entonces, a través, igual de un conocido, pues, pude entrar a trabajar al gobierno del Estado de Puebla, en un área del registro civil, que era registros extemporáneos. Y fíjate, también siempre estaba esta parte de lo social, que ya vimos lo del turismo, educación, y ¿cuál era la otra? Turismo, educación... ¿Y qué? Pues, ¿Y qué les había dicho? No. A ver. Era turismo, educación y... Psicología. No, y comunicación, que era lo que había salido en el, sí. ¿no? Y había esta parte social. Entonces, por ejemplo, ahí mi abuelo, mi abuelo materno, fue presidente municipal de Tuxpan, siempre fue muy político, y la gente lo quería mucho. Entonces, por ejemplo, cuando mi abuelo murió en el 91, era como una gran fiesta, ¿no? Mucha gente, bebida, comida, ¿no? Eso como que nunca se acababa y todo el mundo en realidad estaba contento. Entonces también esas cosas a veces te ayudan, ¿no? A encontrar que a veces la muerte no es tan malo, pues es algo que va a pasar. Y ya en comunicación viene esta parte de acercamiento a la cultura, ¿no? Después viene esta parte de trabajar. Me empezó a gustar porque pues empiezas a ganar dinero, puedes viajar, puedes comprar, puedes comer. Empiezas a ser más independiente. Exacto. Ya por ti. ¿En qué trabajo fue así como que la primera vez que te pagaron un sueldo que dijiste? Eso, ahí, sí. Que además fue genial porque, les voy a platicar, entré al registro civil a un área que era registros extemporáneos, y es que hoy día todavía hay personas, sobre todo de la tercera edad, que no tienen un acta de nacimiento, entonces no tienen una identidad. Y para cualquier trámite, programa, pues necesitas algo, ¿no? Y de entrada necesitas un acta, y luego una CURP, y luego una serie de documentos. Entonces, en esa área era muy lindo porque ayudamos a las personas a que pudieran obtener de entrada un acta con testigos. Incluso había caravanas donde el programa salía a los diferentes pueblos, incluso comunidades cercanas a la ciudad de Puebla, donde no tenían. O de alguna vez, pues es que yo me acuerdo que mi papá me registró, pero la iglesia se quemó y entonces ya no hay la fe de bautizo, que a veces se pide para... Que de hecho eso pasó mucho cuando fue el temblor del 97, sí, no. Sí, el de México. El de México. Que... Del 85. Sí. Ese fue el más... el más fuerte, que se cayeron muchísimas iglesias y mucha gente quedó sin ningún documento. No, hombre, y antes, en la Revolución, pues también. También. En el movimiento cristero, sobre todo ahora que estamos aquí en León, pues en esta parte del país también. Sí, o sea, sí hay muchísimo, y todavía en día hay muchísimas comunidades que solamente saben por voz que nacieron tal día, que tienen tantos años y ya. Sí, ¿no? O a veces hasta tienen 2 actas, en fin. Sí. Entonces, eso fue bien interesante porque como que te empiezas a entender que hay una realidad que aunque estamos en la ciudad más importante de un estado como Puebla, ¿no? Pues todavía hay muchas carencias y cuestiones por resolver socialmente, ¿no? Sí, claro. Y volviendo a tu tema, ahí me acuerdo que cuando pasaron como 2 meses antes de que me pagaran, casi antes funcionaban los gobiernos, creo. Y me encanta. Todavía. Y me acuerdo que lo primero que hice cuando me llegó el primer cheque es que me llegó un cheque retroactivo, entonces había más dinero del que yo pensaba. Y lo primero que hice fue ir en ese entonces a Salinas y Rocha. Y me compré un extractor de jugo
me compré... Buena inversión. Me gusta mucho el jugo, sano, parece. jugo de naranja. Y me compré una cafetería Liora que me duró muchos años para hacer café americano. Ah, Ah, sí, la cafetera, porque sí. tú eres muy cafetero. Muy cafetero, ¿no? Muy, Entonces, muy cafetero. y me fui haciendo más cafetero en Puebla. En Veracruz en realidad no tomaba tanto, aunque mi abuela toda la vida y a la fecha. Qué curioso, ¿no? Porque pues, los cafetales de Veracruz, en Puebla, pues no es muy conocido por el café. Pero uno empieza a conocer los desvelos, a pasártela ajá. chévere toda la semana y entonces a hacer tus tareas en las madrugadas Y te cae muy y bien. necesitas el café. Sí, es tu mejor amigo. Y ya de ahí se vuelve Ajá. vicio y ya. Y ya. Sí, exacto. Y entonces, bueno, eso pagué con... Y creo que me quedó algo para no me acuerdo qué más, porque después creo que me explicaron que en el mundo de los que empiezan a trabajar existe el Fonacot. Y entonces después Sí, creo que ajá, pedí sí. un dinero y entonces me compré una bicicleta de montaña y me compré creo que una lavadora. Y ya lo fui pagando. O sea, no tenía Y así, tarjeta de ¿y crédito. en dónde duermes? ¿En la En la bicicleta? bici. Y así Pero entonces tengo fue lavadora. fabuloso. Pero además, o sea, mucha suerte porque estaba cubriendo un interinato. Estuve como 8 o 9 meses. ¿Cuántos años tenías ahí aproximadamente? Pues fue en el 2001. Tenía como 21 o 22 años. Ah, Sí. Ujú. Y luego, bueno, tan la suerte que pues, ya era un interinato, ¿no? Pero aún con mi internato me tocaba, estaba cubriendo una persona que estaba sindicalizada y entonces pues me invitan a la cena de fin de año donde está no es cierto, la cena de aniversario del sindicato y entonces pues se rifaron 3 coches y muchos otros regalos y me gané ¿Te uno. ganó ¿Un coche? Sí. Ay, Guau. porque Era- a mí nunca me Oye, toca como ganarme que, algo así. como que tú tienes buena suerte para que Pues, ganarte yo creo. cosas. Te Ajá. ganaste el disco en la radio Ah, bueno, y pues, luego sí. el coche. Buena estrella. Ujú. Ah, Pero te lo ganaste. Me gané tu amistad, por ejemplo. Ah. La Aquí tuya no, salen porque apenas corazones. hoy nos Sí, conocimos. hoy es nuestro primer encuentro. No, por eso es importante, porque justo hace rato le venía platicando a Mari Carmen Martín, la coordinadora de exposiciones, cuando veníamos de Guanajuato, el episodio que tuvimos en la clase cuando vimos el tema del diablo en la historia del arte. Pero ese luego lo sí, platicamos porque ese bellísimo. les va a platicar Ah. Bene en otro capítulo. Para el fin de temporada me voy a acordar Sí. y te lo voy a preguntar. Ya van 2 cosas que tengo que contar. Ajá. Mi etapa poblana, Poblano, que eso que fue sé más o gracias menos, a... más o a menos sé Víctor. yo tu etapa poblana, pero no sé Sí, todo. pero no es que Ajá. sea gracias a, más bien es eso que decías, que tenemos estas piececitas intercambiables que a veces nos sirven y las tomamos, ¿no? Ujú. Entonces, al Él dice final que no, pero yo se lo agradezco es como, de todas es como maneras. hacer redes Sí. Sí, por hacer lo que nos sí, gusta. redes. Sí. Ujú. Y dejar ese granito de arena. Y luego hay otro capítulo que después Lo del contaré, diablo. cuando con mis alumnos de la ENES de la UNAM organizamos una verbena en San Juan de Abajo, que es una comunidad en León, Ujú. donde tenemos presencia permanente como parte de la ENES. Y entonces, bueno, aquí, pues Bene accedió con el proyecto de Seven Souls, que son tus Seven souls. Souls. Se ven, ya ya era. no se ven. Y que Ya bueno, nada más éramos participaron. Aldo y yo. Aldo se entendió. Entonces, más bien tiene que ver con esto. Y en ese entonces, te digo, fue un Volkswagen sedán rojo muy bonito, que además lo Guau. viajé muchísimo, los 3 Guau. meses que me duró, porque me lo robaron. Buena Lo historia. que fácil mal llega, final. Ajá. fácil se va. Sí. Pero lo que sí hice es que lo aseguré luego. Ah, Ok. Entonces, sí, fue. sí. Ujú. O sea, sí Ah, fue una buena recuperé inversión. como un mes y medio después una lana, Ujú. que después me compré un Chevy, pero bueno, esa es otra historia. Y lo que sí, siempre, ¿no? Entonces, cuando les llegue la suerte, acéptenla, atesórenla, pero tampoco es como my precious, ¿no? Ujú, No sean... Aprender. a Exacto. soltar. Y puede ser, o sea, como llegó, se fue. La enseñanza es, pues, hubo donde lo dejé, no, a lo mejor no debía haberlo dejado. Me pasó 1000 cosas con ese coche. Ujú. Me lo vomitaron, le dieron un lleguecito, Ah. Bueno, se 1000 fue cosas. bien. Sí. Viajó a Jalapa, viajó a Tuxpan, viajó a muchos lados. Cholula miles de veces. Pero bueno, Cholula llega la también. suerte, ¿no? Entonces hay que aprovecharla. Tengo una pregunta, Víctor, un poco más personal, se puede decir. En esa época, pues ya 21 años, ya habías trabajado, ya habías conocido ya tenías una tribu de cierta manera, una red también de amigos. En ese momento de tu vida, ¿ya sabías algo que tú dijeras, quiero hacer esto, o estoy No, haciendo todavía esto, no. o solamente era como que esto es lo siguiente, Como que y... dejabas venir. Yo, fíjate que mi sueño en ese entonces era, porque me gustaba la vida universitaria, disfruté mucho ser autoridad universitaria, y entonces, en ese entonces, mi maestro Marún, que era el secretario académico, pues queríamos que fuera el director de la escuela, ¿no? Y hubo un proceso ahí medio político, al final no se pudo, no se pudo ni postular,
Y yo me lo imaginaba porque quería después trabajar con él, ¿no? Quería trabajar en la universidad. Eso sí me lo imaginaba entonces. Sí. Pero no sale. Y fíjate, cuando yo empecé a investigar sobre la UAP, estaba el entonces rector José Doher y me pareció una persona muy interesante. Incluso yo decía, oye, la firma de él y mi firma se parecen. Pues luego son cosas, ¿no? Y lo que son las cosas. Todavía me tocó cuando entré a la universidad, él salía, entró otro rector Doher, Enrique Doher, que luego fue presidente municipal y demás. Y José siempre como que me causaba intriga, ¿no? Su personalidad. Después pasa el tiempo, terminó pues ya gracias, coach y todo, pero pues acabó el interinato y me dijeron, ¿sabes qué? Pues chao. Yo así, pues, ¿cómo que chao? Si ya me estoy gustando. ¿Qué hago? Y entonces, en esa época, fíjate, iba al registro civil de las 7:30 a las 2:30. Luego de 3 a 9 iba a la universidad. Y los jueves, martes y jueves, iba al SICOM, que en ese entonces era el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla. Entonces tenían un sistema de radio, tenían un sistema de noticias y tenían tele pública. Es un poco como aquí TV4, pero allá tenía parte radio. Okay. Y entonces yo estaba en la barra de radio haciendo mi servicio social. Entonces fue fabuloso porque además yo me iba a trabajar las noches. Entonces estaba ahí de 8 o 9 de la noche a las 12, 1 de la mañana, los martes y jueves. Y cuando había alguna cosa. Entonces me acuerdo que había una chava que se llama Virus, bueno, Verónica Virus, Otra. que llegaban y entonces, pues, así como un día vine con Bene a compartir todavía discos, ¿no? De bajar el disco y convertirlo a digital. Sí. Ahí tenían un convertidor donde podemos convertir los discos LP, discos compactos. Entonces, era una pasadera de música, llevabas tu compu, pues no había... Bueno, yo me llevaba en ese entonces la de otra persona porque yo no tenía compu. Más bien creo que quemaba los discos, llevaba más mis discos vírgenes, los quemaba y me los llevaba a mi casa. Entonces siempre tenía muchos discos. Pero fue una etapa muy bonita. Y los sábados y domingos trabajaba en un cibercafé. Ya. Entonces estaba todo el día en chinga. Súper activo. Sí. Ajá. Sí. Y eso de todas maneras tenía pues novia y íbamos a las muestras de cine, o sea, había para todo, ¿no? Ahora entiendo por qué tenía En la las cafetera. noches, sí. Y entonces, para no hacerles el cuento largo, 2 días, ya se dormido. No, yo. Y bueno, pues uno va buscando. Entonces, ahí coincidimos en un proyecto con la persona que es mi compadre ahora, Jorge Luis, que tenía el cibercafé. Fue consejero universitario cuando era José Doher el rector. El chiste es que José Doher fue auditor superior del Estado de Puebla. Y lo invitan, y a los meses, pues, me invitan a mí también. Y ahí estuve como 6 años, ¿no? En un proyecto encargado de la imagen institucional, que me sirvió lo que había aprendido en diseño. En diseño. Y lo que seguía haciendo, ¿no? Y ahora conectando todo, Ajá, ¿no? todo se va Y de conectando. ahí, pues, me empecé a meter al sistema, al modelo de equidad de género, al sistema de calidad y al sistema de seguridad de información. Entonces, hacía más cosas de otras áreas. Entonces, siempre era como conectar, aprender. Apoyábamos al equipo de auditoría de desempeño. Entonces, pude ir a todo el estado prácticamente de Puebla, porque íbamos a hacer entrevistas, a hacer cursos de capacitación. Entonces, era padrísimo, porque conoces... Además, el maestro Doher es una persona excepcional. Entonces nos pagaba el gimnasio, nos pagaba las clases de taekwondo 2 días a la semana. Ay, qué nos padre. pagaba los uniformes del fútbol. Entonces era una familia, también fue un tiempo muy bonito. Okay. Y pues yo ahí ya poco a poco también me dejaban proponer para estos sistemas, ¿no? Actividades culturales. Termina ese periodo de José Doher, entra otro auditor general. Y el nuevo secretario técnico también y yo nos hicimos muy amigos. Entonces yo pues feliz porque seguía haciendo mis cosas. Pero mi jefe que venía, entonces como que no, con él no, porque pues yo fluía y él como que era muy desconfiado de todo. Y lo que son las cosas, una amiga de la universidad, que hasta la fecha nos llevamos súper bien, Mericia, le agradezco muchísimo, me presentó a Ernesto Cortés, que ahora también es muy, muy amigo mío, y él nos me dice, oye, fíjate que había pasado Plataforma, fue un festival de arte contemporáneo muy importante en Puebla en el año 2006 y 2007. Y entonces, esto lo que le estoy platicando ya era en el 2008. Entonces me dice, fíjate que la presidenta municipal Blanca Alcalá, electa, está invitando a Pedro Cejo, que fue el director de ese proyecto de Plataforma, una persona desde lo ciudadano, organizando un festival, convenciendo a los gobiernos estatal, federal y municipal que se sumaran a ese gran proyecto, que ha sido el festival más grande que se ha hecho de arte contemporáneo en Puebla y uno de los más importantes que están registrados en la historia del arte contemporáneo en nuestro país. Y me dice, si quieres, te lo presento y le platicas porque estamos buscando a alguien en el área de comunicación. Ok. Y entonces me consigue la cita. Bueno, Pedro hoy día es el dueño, el creador del proyecto donde Ben estuvo, que es el Hotel Andante, un hotel dedicado a la música contemporánea y la música clásica.
y un creativo en toda la extensión de la palabra, pero también un agente de bille, de negocios. No. Y lo conozco, tenemos una buena impresión, nos llamamos mucho la atención y entonces me dice, ¿sabes qué? Pero llevo 30 años en el negocio, soy un abarrotero y pues nunca he tenido un secretario particular. ¿Y qué tal si en lugar del área de comunicación no quiere ser mi secretario particular? ¡Guau! Y ahí empieza como esta historia en un Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, donde además yo ya estaba en una maestría, 2005-2007 cursé la maestría en Gobierno y Administración, pero desde que entré dije, yo no quiero hacer la de fiscalización, yo la quiero hacer, pues no sabía de qué, pero lo que sí sabía es que me quería quedar porque estaba y me encantaba trabajar en la administración pública. Estando en la maestría, esa maestría? por eso elegí maestría. Ok. Incluso tuve alguna ocasión donde un par de personas muy queridas, que ahora están, una en Francia y otra en Cancún, pues me decían que me fuera a estudiar una maestría al extranjero. Entonces, eso era también uno de mis sueños, siempre fue uno de mis sueños, y pues como que todavía no he podido, no sé si un día pueda. Y, claro que sí. Pues a ver, que sí. Ajá. Era el postdoctorado. Y entonces era como, bueno, pues me quiero quedar mientras aquí, porque entonces mi filosofía era, estoy en la cancha, y si ahorita me voy a la regada, después no sé si me van a volver a dejar jugar. Claro. Entonces dije, pues estudio una maestría mejor mientras aquí, y de luego estudio el doctorado fuera, ¿no? Claro. Pero estando en la maestría encontré el tema de política cultural, que era un área y una línea de investigación que no se trabajaba, y entonces había algunos profesores extranjeros en la maestría que habían estudiado ciencias sociales, y entonces como que me animaron, dije, pues sí, pues nadie está hecho esto. Entonces empecé a trabajar política cultural. Ok, ya te fuiste encaminando todavía más a la En parte la de teoría. de la Libros, me devoraba libros, publicaciones, ¿no? Pero cuando llegué al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla me di cuenta que la práctica y la teoría se ¿no? complementan, entonces, sí, claro. O a veces no tienen que ver. Entonces, bueno, ahí esto fue una experiencia muy rica. Ya para hacer el cuento largo, pues desde entonces ya me he dedicado a lo que es el arte, la cultura y el turismo, ¿no? También. Hasta ese punto, ¿tú habías tenido o desarrollado tus habilidades artísticas, no sé, de que hayas tocado algún instrumento o que hayas pintado, que hayas escrito poesía o algo así? Pues me pinté muchas veces de rayitos en la escuela. Pero fíjate, siempre me ha gustado, pero considero que no soy una persona creadora. Ok. Lo que o sea, siempre me gustó modelar en plastilina muchos años, dibujar, pintar, muchas cosas, ¿no? Okay. Escribir, tengo por ahí un chorro de poesía, textos, crónicas, me encanta la crónica. Hice guiones para SICOM, bueno, aparte de ir a copiar discos con virus, hacía guiones. Hacía guiones para un programa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ay, más allá de, híjole, no me acuerdo. Más que un personaje, creo que se llama. Más que un personaje. Más que un personaje. Entonces hacíamos guiones sobre personas que además eran escritores, ¿no? Eran músicos, músicas. Entonces era más que un personaje. Entonces ese programa me invitaron a guionar y me encantaba la parte de la radio, ¿no? Y fíjate, siempre me ha gustado, pero ahora pues de repente aparezco en estas invitaciones que agradezco mucho porque me gusta, ¿no? Pero ahí se conecta también esa parte. Entonces, pero sí consideré que no era como creador. Después fui encontrando más como la parte de gestor. De facilitar a personas como ustedes, que son creadoras, que son creativas, a que puedan encontrar eso que les gusta, eso que aman. Y claro, a veces uno quisiera que fuera súper remunerado, pero a veces con intercambios es posible ir ganando estas batallas de a poquito, ¿no? Y ir creciendo en lo que nos gusta, y que mejor que lo que nos gusta, pues con eso podamos vivir, ¿no? Eso está padre. Está súper genial porque, por ejemplo, te fuiste topando con esta red de personas que te fue de cierta manera encaminando y ahora te dedicas a eso. Entonces es como muy padre. Y padre, ¿no? Porque también siempre alguien te dice, ay, muchas gracias. No, gracias, ¿por qué? O sea, también en mi momento estaba el Marún que me daba los rides, estaba tal persona que me invitó a tales conciertos, ¿no? Y universidades también. En comunicación no era facultad todavía, era una escuela. Teníamos una biblioteca chiquitita, entonces la Ibero nos abría las puertas, ¿no? Y hoy día, proyectos que hago con la Ibero, digo, la Ibero siempre fue una institución y ha sido y seguirá siendo muy importante en mi vida y le tengo mucho afecto porque cuando lo necesité siempre estuvo. La UDLA en Puebla también, aunque está en Cholula, tuve la oportunidad de tener un amigo que es Óscar Flores Solano, que tenía su bochito y que con él me iba a los ciclos de cine, con él pude ver conciertos, ¿no? Una universidad que igual, que no éramos de la UDLA, pero decía, las universidades así son, ¿no? Sí.
Entonces, híjole, a veces, y quien nos está escuchando, de universidades o de instituciones educativas, aprovechen lo que les da. Porque a veces habemos quienes aprovechamos de otras, ¿no? Sí. Y ustedes que la tienen, la Salle, ¿no? Que hacen tantas cosas y dices, puta, tienen todo esto y no saben, ¿no? No lo explotan como debe de ser. Que aprovechen, que se coman el mundo. El que tengan ahorita al alcance y luego ya el mundo mundial. Sí, Pero claro. El mundo de mi institución, de la escuela y demás. Y cuando terminé la maestría, justo uno de mis objetivos, ya, cuando hablamos ya de sí quiero hacer esto, era la docencia. Ok. Porque Marún daba clases en la UAP, pero también daba clases en una escuela incorporada a la UAP. Okay. También en comunicación. Y entonces cuando no podía, porque tenía un evento político o algo, me decía, oye, a mí me decía Jarocho, oye Jarocho, ¿puedes cubrirme tal día? Sí, claro. Entonces yo iba y daba su clase. Me encantaba. ¿Qué materias dabas? Mira, bueno, en la historia, en esa facultad de la Universidad Siglo XXI que es incorporada, di muchísimas. Di teorías de la comunicación, di también la clase de relaciones públicas internas, relaciones públicas externas, agencias de información, di también, un buen de materias, pero para comunicación. Y entonces dije, bueno, pues ya que tenga la maestría, fui con el coordinador, que además era de Tuxpan, Vladimir, Horacio Villegas. Entonces ya nos conocíamos porque ya decía, ya llegué, vengo a suplir a Marún. Y entonces ya le había dicho, oye, Vladimir, pues ya acabé la maestría, tengo intenciones, ¿no? Y entonces hubo la oportunidad, me dieron chance de una clase, luego me dieron chance de 2 clases. Nunca tenía más de 2 clases porque era pesado, entonces a veces tenía una clase los martes y jueves de 7 a 9 de la mañana y luego tenía en la tarde de 7 a 9 de la noche. Entonces me iba a trabajar y a veces, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Económico iba de 7 a 9 de la mañana, hacía mis citas que tenía que hacer a veces pues a las 8, a las 9, ¿no? Como para desayunar ahí en Profética, que es un lugar fabuloso. Ay, no he ido. Otro capítulo. ¿Sí? Te encantaría. Ay, te gustaría muchísimo. Es una casa increíble del siglo XVII. Que tiene la fachada talaveresca y es un centro que está impulsado, hay que decirlo. Los ciudadanos, ¿no? Comprometidos como José Luis Escalera, el Chipis, que tiene este proyecto. Digo, gente que ha tenido oportunidad y que tiene la solvencia económica y que puede invertir su tiempo en estos proyectos, que es una biblioteca pública con más de 20,000 títulos. Que abre todos los días del año, que tiene una cafetería bar, que tiene también... Y tiene una fuente padrísima. Ay, no. Y fíjate, de esos lugares que como son independientes, pues presentan de todo, ¿no? Sede de festivales de cine, sede de festivales de música, presentaciones de libros. ¿no? Ay, no, qué padre. Y entonces son lugares mágicos. Profética y yo siempre hemos tenido, esa sería otra historia. Es un lugar pero precioso. A mí siempre me preguntan y muchos que pueden decir, no, mi lugar favorito del mundo es la Torre Eiffel. Pues yo diría Profética. Sin chistarlo, ¿no? Ahí conocí. Cuando vaya, voy a decirle. Por Profética conocí a Ernesto y que después conocí a Pedro Cejo, ¿no? O sea, siempre he estado ligado a estos lugares, ¿no? Y cada vez que voy a Puebla, siempre un pretexto es estar en Profética. Tenemos, de hecho, una salida a Puebla todavía pendiente. No, yo no me he ido a Puebla una vez, no conozco como muchas cosas. Bueno, cuando vayan me dicen para que les haga un tour. Pues ya está, ya grabado. Está grabado. Sí. Ya sé. Sí, porque también, acuérdense, dependiendo de la época del año, claro. que ahí tiene mini temporadas, por ejemplo, de gastronomía. Sí. Entonces, si vas en mayo, no es lo mismo que vayas en agosto. Ya va a empezar lo de... Chiles en nogada. Los chiles en nogada. ¿Sí? Si los chiles en nogada empiezan el 15 de julio y terminan por ahí del 15 de septiembre. Tiene que ser un día antes del 16 de septiembre. Sí, antes de las fechas. Es la temporada. De hecho, nosotros, una locura, pero bueno, ya haciendo un brinco, un salto cuántico hacia León. Precisamente se iba a preguntar, ¿y cómo es que llegaste a León? Pues mira, uno llega de vacaciones y se queda, porque la verdad, hay que decirlo. Yo soy así. Yo soy mucho, o sea, me encanta viajar. Viajemos. Entonces, no se queden con las ganas. Aunque sea cerquita, porque siempre es típico. Estudiante de universidad. Profe, ¿cuándo nos va a llevar a X lugar? Pues no es que los lleve, o sea, sí, la Salle organizó, y ahorita en octubre vamos a volver a organizar un viaje a Puebla. Y porque como dicen, ¿no? Uno siempre regresa al lugar que fue feliz. Sí. Y bueno, por supuesto, porque además es el lugar que más conoces, ahora pues León. Y entonces, hay que decirlo, aprovechen quien nos escucha las oportunidades que te da la vida. 1, aprovechen las oportunidades que te da la educación o la universidad o la prepa o quien nos esté escuchando. Pregunte, si no sabe, ¿qué más tiene para ofrecernos? Aprovechen y expriman muchísimo esa
pues esa toallita, o Sí. expriman ese juguito, ¿no? De lo que pueden tener. Y 3, también aprovechen, estas oportunidades que se tienen. Y aquí, por ejemplo, en León, la verdad es que muy afortunado en el Bajío, hay muchas oportunidades, pero hay que agarrarlas. Entonces yo llegué aquí en un periodo complejo también de la vida y tuve en poco tiempo, pues en lugar de quedarme encerrado, pues yo salía. Entonces aproveché que tenía muchos años de no tener realmente unas vacaciones sin el Nextel, porque yo también soy de generación Nextel, generación de los mensajitos y miles de correos y eventos y trabajar diario, ¿no? Entonces dije, por fin, entonces vi un lugar que dice, wow, o sea, en León hay un fórum cultural, hay un parque metropolitano, entonces me iba a correr, estaba el Mundial entonces, en el 2014 de México, entonces yo me la pasaba feliz y bomba. Lo que dicen, sé turista en tu propia ciudad. Y empecé a salir, conocer las inauguraciones en las galerías independientes, empecé a conocer gente que está en las universidades, ¿no? Y tengo una gran prima, que es de aquí, que también un poco por ella me vine para acá, y ella me recomendó con la coordinadora de entonces, Diana El Hierro, que también hay que agradecer y mencionarlo, que era la coordinadora de la Universidad de La Salle. Y entonces, bueno, eso fue en 2015. Pero antes de eso, tuve 3 oportunidades laborales. Una con Claudia Ábalos, que entonces era la directora del Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato. Aquí, si nos escucha alguien cercana a ella, le mandamos un saludo. Ahora ella está corriendo el restaurante del Ecological, que es un centro ecoturístico que está aquí en Comanja Corona. Se come delicioso. Si no, pregúntele a mi hijo Marcelo, ahí la sopa de tortilla, que es cliente. Y el lugar está padrísimo. Tiene glamping, camping y aparte tiene cabañas. Entonces es un lugar muy padre, muy cerquita de León. Y bueno, ella, hubo otra oportunidad, también aquí en León. Y finalmente, pues, hubo otra tercera oportunidad por una amiga en común, que ahora, pues, ella se dedica, desde hace años, trabaja para una organización italiana que se encarga de logística y varios procesos de los Juegos Olímpicos y los Mundiales. Entonces ella está en el extranjero, viajando. Y bueno, por esta amiga que fue directora de la Ciudad Histórica de León, decidió dejar ese puesto, irse de nueva cuenta a esta organización internacional. Y ahí tuve oportunidad de entrevistarme con el que fue mi jefe, el director de Desarrollo Urbano, Oscar Pons, y Irma Rivera, quien entonces era la directora de Ciudad Histórica, se quedó en la dirección y yo me quedé en lugar de Irma como coordinador de eventos y promoción cultural en el centro y los barrios antiguos de León. Entonces, ahí fue una experiencia padrísima porque había que recorrer, o sea, había que hacer campo, había que conocer los barrios, cómo funcionan los barrios antiguos. Y entonces hicimos una serie de acciones donde también nos vinculamos con universidades para servicio social, donde también teníamos la posibilidad de presentar con las universidades no solo servicios, sino proyectos que pudieran pilotear o que pudieran tener. O sea, está bien que quieras hacer tu rascacielos, arquitecto, que estás estudiando en ETEC y en La Salle, ¿no? Y lo quieres hacer en Barcelona o quieres hacerlo en Costa Rica. Pero antes, a lo mejor podría resolver un problema que teníamos aquí en el barrio arriba, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos eran muy lindos. Entonces, pues se creó una plataforma de redes sociales para Ciudad Histórica. Entonces, hacíamos contenidos, publicaciones, los chavos de servicio social hacían investigaciones. Y muchos de ellos ahora, pues, somos colegas, ¿no? Kitsia Torres, que está en La Salle, ¿no? En el área de gestión cultural. En fin, hay mucha gente que vas haciendo redes. Y que es lo padre, al final todos nos conectamos de alguna manera. Y así es como llegué. Y ahí después, estando ahí, pues, ya desde que venía en el 2013, era cliente del Fórum. Cuando empecé en 2015 a dar clases en La Salle y en la UNAM. Ahí entro yo. Ahí entra Bene. ¿Entro yo? Pues dices, pues aquí tienes la posibilidad de muchos temas que ves en el aula, pues están en el museo. Y los museos, pues, son a veces estos modelos de educación no formal, ¿no? Pues hay que aprovecharlos. Y entonces, ¿te acuerdas que en esa clase, acuérdame el nombre de este compañero que era medio hip hopero? Beto. Entonces, fuimos a una inauguración del museo y Beto siempre usaba shorts y su gorra. Sí, muy. No, ese sí lo conozco, Y entonces tuvimos una. Pero no bailaba. No bailaba. No, solo era como hablaba como así. medio cholito también. Ándale. Y fuimos a una inauguración. Y entonces nos decía, uy, no, profe, pues es que todos vienen de traje, no nos van a dejar entrar, y no nos van a dar bocadillos, y no nos van a dar vino, porque nos van a ver feo, porque entonces dices, órale, o sea, algo pasa, ¿no? Yo me acuerdo que, en efecto,
hubo como un ademán en cierta manera de los meseros, porque fue una inauguración que fue al aire libre. Y entonces ¿De qué fue de fotografía, una expo del Archivo Histórico, que era un contraste de realidades del ayer, era recuerdos del ayer, realidades de hoy, que eran fotografías contrastadas de así se veía tal lugar de León en blanco y negro hace mucho tiempo, Sí, es cierto, y así se ven ahora. Uh-huh. Y entonces, como eran extramuros, el cóctel fue afuera. Y entonces, en algún momento, en efecto, a Beto de alguna manera lo discriminaron. Sí. Y entonces, de esas cosas que dices, si yo un día tengo oportunidad de estar, eso es lo primero que no va a pasar. Y mira, lo que son las cosas. Después, por azares del destino, hoy vengo, por ejemplo, de la presentación del Cervantino, una institución que en mi vida también ha sido muy, muy importante. Y aquí la tienen, ¿no? Quienes nos escuchan, que están aquí en León, en Guanajuato, cómanse el Cervantino. Sí, o sea, aprovecha. hay para todos los gustos, todas las edades, consuman, muchas cosas son gratuitas. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? O sea, y mucha gente viene de fuera, yo me incluía. En la universidad organizamos los viajes al Cervantino, ¿no? Porque era como el Cervantino. Y bueno, sí echamos desmadre un poquito. Pero pues es parte. Poquito. Y entonces, en Ciudad Histórica, con poquito dinero, pues ahí nosotros tocamos puertas y nos metimos a hacer en dos ediciones, pues también tener actividades dentro del programa. Y eso nos permitía tener un asiento para Oscar que no iba. Entonces, iba Irma o iba yo para presentar qué actividades teníamos de Ciudad Histórica. Y ahí aprovechamos para los medios. Tuvimos foros aquí en León y tuvimos foros en Aguascalientes, ¿no? Para platicar qué era el proyecto de Ciudad Histórica, qué barrios había, qué cosas había más allá de los zapatos y la piel, ¿no? En Claro, León. sí. Entonces, fíjate cómo ahí conocí a Arturo Joel Padilla Córdoba, que era antes el director general del Fórum, y después me platicó que cuando terminó el proyecto de Ciudad Histórica, pues ya en la nueva brújula administrativa dijo, pues es que las acciones de cultura las tiene que hacer el Instituto Cultural de León y Desarrollo Urbano tenemos que hacer trámites y otros temas, ¿no? Entonces, pues ya me quedé sin chamba, seguía dando clases en la UNAM y en la Salle, y pues busqué por todos lados donde más seguir haciendo lo que me gusta. Lo que te gusta. Y en ese entonces me dijo, oye, fíjate que hay una oportunidad, pero pues le correspondería en todo caso a Amelia Chávez, quien era la directora fundadora del museo, a quien ya me había entrevistado cuando recién llegué en el 2014 y me volvió a recibir con mucho gusto y le agradezco también. Y en ese entonces sí había una plaza vacante que se concursó y bueno, al final de cuentas me quedé y desde 2016 pues estoy a sus órdenes para todo lo que necesiten, que nos vean también como un museo donde se pueden proponer cosas. Hace rato platicamos de qué se pueden hacer con espacios incidentales, ¿no? Tenemos el programa Integrarte para también, así hoy y el domingo hablamos de diversidad sexogenérica, ¿no? O lo mismo hablamos de también discriminación, lo mismo hablamos de personas con discapacidad y mil cosas, ¿no? Entonces, pues también ahí aprovechen que en León y en Guanajuato tenemos tantas y tantas instituciones culturales, ¿no? que nos permiten tener sin costo prácticamente el acceso a una diversidad artística impresionante. Víctor, bueno, ahorita hace rato nos estabas platicando de todo esto que traes con las intervenciones culturales en el museo y se me hace muy padre porque desde antes viste una necesidad de algo que dijiste, se me hizo bien gracioso cuando yo esté en ese lugar. Y ahora estás. Lo decreté. Ajá, lo decretaste. Ajá. Hay que decretar, amigas y amigos. Sí, y algo también que veo mucho es que eres de estas personas que teje redes y que aparte tu forma tan sociable de ser es lo que hace que de cierta manera se te abran como puertas o que tú también las busques, pero sin dejar de lado la parte social, que es algo que veo que te enfocas muchísimo y eso se me hace muy, muy chido. ¿Ha pasado algo que, bueno, ahorita estás en esta situación de tu vida, que estás trabajando en el buceo, que estás teniendo estas iniciativas, pero hay algo en ti que digas, quisiera o me gustaría tener todavía? Quisiera hacer algo más allá. Sí, claro. ¿Sí? Yo me acuerdo que sí, desde chavo también, muy, muy chavo, me acuerdo que tenía una novia en la secundaria que se llama Carla Iscorbe. Sí, hola. Yo estaba en segundo de secundaria y ella estaba en primero, era compañera de mi hermana.
Y nuestro sueño era irnos de misiones, irnos a África, ¿no? Eran los tiempos de que Michael Jackson estaba de moda, no estaba tan in de moda como ahora, ¿no? Siempre... We are the world. Sí, Heal the World, exacto. Ya. Entonces, pues claro, ella sí fue al concierto de cuando vino allá a México. No. Yo no, pues no me llevaron, no había lana. Pero bueno, ella sí, y me acuerdo que de lo que platicamos era eso. Y uno de chavito dice, sí, cuando yo sea grande quiero tener mi fundación. Y uno lo ve como si fuera algo muy difícil, ¿no? Okay. Me acuerdo que una película que me marcó muchísimo, tengo un amigo que ya casi no nos vemos, pero nos queremos mucho, Lenin Huidobro. Lenin y yo íbamos al cine, ¿no? De chavitos, en la secundaria, chiquitos. Y fuimos a ver, por ejemplo, El Padrino 3, o fuimos a ver Filadelfia, ¿no? Películas que hablábamos mucho de los temas, ¿no? Y no se hablaba tanto, ¿no? En creo que 91, 92 que vimos Filadelfia, el tema de la homosexualidad, del SIDA, pues estaba apenas, ¿no? No es como ahora que se puede hablar mucho. Y entonces, bueno, él y yo siempre lo platicamos y íbamos al cine. Y entonces cuando vimos El Padrino, eso, ¿no? Como en el Padrino 3, el padrino quiere, el hijo del padrino, Michael Corleone, quiere pues un poco limpiar ese pasado, queriendo ser ahora buenas, ¿no? Pero bueno, yo no era ni por mucho mafioso, ni nada. Pero con Carla decía, pues, en ese entonces uno decía, pues nuestra misión, quisiéramos irnos a las misiones a África. Cuando más tarde descubrías que en tu misma ciudad, en tu mismo estado, en tu mismo país, hay problemáticas muy complejas. Entonces no tienes que ir a otro lado. Claro. Y por otro lado, lo padre, ¿no? Que ahora en la posibilidad docente es que también, y me ha tocado, que con mis alumnos que no tiene tampoco que ser el padrino. O sea, las instituciones sociales se pueden hacer desde un colectivo, una colectiva, constituirse, ¿no? Como una AC, y luego buscar otro tipo, ir creciendo, y entonces obtener una CLUNY para estar ante el registro Antindesol y buscar otro tipo de recursos, ¿no? De programas, por ejemplo, federales. Entonces, pero se empieza con algo en común, o sea, y no te tienes que ir a África, te puedes ir a San Juan de Abajo, o te puedes ir al barrio, ¿no? Mi esposa trabaja desde hace varios años con varias amigas que conoció en un diplomado Hilando Utopías que se hizo por iniciativa ciudadana, pero cobijado por el Instituto Cultural de León, y están trabajando en un proyecto que se llama Memorias de mi Barrio, donde ganaron un PACMIC, ¿no? Bajaron recursos federales de PACMIC y han trabajado un proyecto en el barrio de San Juan de Dios, y ahora quieren hacer otro tipo de proyectos, pero siguen enamoradas de los barrios, ¿no? Y son colectivas, tampoco se han constituido, tienen, como ya todos, ¿no? Tenemos una personalidad fiscal, tenemos un RFC, tenemos una constitución fiscal, entonces podemos hacer cosas, ¿no? Entonces, eso está padre porque de estas cosas que de chavito tú crees que son muy difíciles, pues no son tan difíciles. Sí, claro. Y a veces uno puede donar un poco del tiempo para proyectos. Existe la OSD, y dentro de los indicadores que tiene la OSD, México, por ejemplo, está muy mal en el tema, está en el penúltimo lugar, solo atrás de Turquía, en los temas justamente de asociatividad, ¿no? Hay países como Chile, que si no me equivoco es el que está en el primer lugar, Colombia, Argentina, Brasil, donde las personas destinan tiempo y parte de sus recursos en hacer este trabajo comunitario, en tener asociaciones civiles, en participar en parlamentos, participar en presupuestos participativos, participar en su colonia, ¿no? Hay modelos, por ejemplo, de gestión cultural muy interesantes como el de Quebec, donde hasta hay un manual para la elaboración de políticas culturales a nivel municipal y local, donde hay, esta es la carta, este es otro instrumento que se llama la sesión de vecinos o comunal, o sea, cómo se pueden ir tomando decisiones desde las células como nuestra casa, nuestra calle, nuestro barrio, nuestra colonia, ¿no? Nuestra ciudad. Y eso nos cuesta mucho a los mexicanos y a las mexicanas, y yo también a veces me incluyo, y un poco por ese déficit, pues es como esta necesidad de poder incentivar que personas como ustedes, que son jóvenes, que tienen mucha energía, que tienen mucha creatividad, pues puedan hacerlo, ¿no? No tienen que ser Michael Corleone, solo tienen que ser Bene, solo tienes que ser tú para poder tejer estas redes y para poder crear desde una colectiva o teniendo una C, ¿no? Entonces eso es como una parte y bueno, la parte pendiente
es que tal vez en algún momento sí quisiera tener, o sea, más tiempo para atender este tipo de... Pero creo que ahora siento que mi vocación, que volvemos otra vez a los niños, ¿no? Cuando era niño, o chavito, que la parte de la educación, la parte de la comunicación y la parte del turismo están ahí. Ahora más hacia el turismo cultural, que es lo que más me gusta. Y por eso doy clases en la Facultad de Negocios Turísticos. Sí. Pero en una materia que es Historia y Cultura de Guanajuato, con un enfoque de experiencias, ¿no? Donde hacemos ahí un 2x1, porque ahí, por ejemplo, en primer semestre es bienvenidos, están en primer semestre, porque creen, turismo es fin de semana, turismo es días festivos, turismo me acordé de mi primer... trabajamos mientras otros duermen y descansan. ¿No? Y en la universidad hay un esquema de créditos culturales, entonces dices, a ver, desde el primer, tienes que cubrir 30 créditos antes o sea, hasta cuarto semestre, sí. ¿No? Y después, por ejemplo, en turismo, en negocios turísticos tenemos en cuarto y en octavo estancias operativas, donde los chavos y las chavas se van 3 meses, porque nuestro programa es de muchas horas prácticas, ¿no? Entonces, oigan, desde primer semestre, ¿qué creen? Yo les voy a pedir ahorita que bueno que estamos regresando ya a la presencialidad, porque lo virtual a veces es muy complicado. Y en turismo no puedes vender lo virtual. No, aparte es turismo, o sea, ¿cómo vendes turismo si estamos todos encerrados? ¿Cómo te comes las chalupas poblanas virtualmente? Es imposible. Sí. Las semitas o los chiles en nogada. No, fue un golpe muy duro. ¿Cómo visitas una zona arqueológica? Pues no es lo mismo, ¿no? Tienes que vivirlo. Entonces, qué padre que ya vamos a estar regresando a esto. Pero bueno, el esquema es que en este primer semestre, desde el primer semestre, puedes hacer 9 visitas de 50 posibilidades, cada quien elige la que quiera, dependiendo de sus gustos y los horarios que mejor le acomoden, y haces un reporte que también te sirve para obtener un crédito cultural, es un 2x1. Y además, con el viaje que hacíamos, que también le tocó a Bene, pues había actividades donde ya no tienen que hacer el reporte, yo les hago una carpeta de evidencias a la Coordinación de Gestión, Desarrollo y Gestión Cultural, y entonces dependiendo de las actividades que hicimos, dicen, pues tuviste 7 u 8 créditos. Más los 9, entonces desde el primer semestre puedes tener... Un montón. Ya nomás te quedan menos. Entonces, es un poco, creo que esa parte que les decía de educación, comunicación y turismo, pues sigue ahí, porque a eso me dedico. En la ENES está más la parte social. Entonces, por ejemplo, ahí tengo una materia que es Planeación y Políticas del Patrimonio Cultural, y la idea es no nos quedemos con lo teórico. Además es una materia muy corta, es una carrera de 6 semestres, es muy rapidísima. Wow. Entonces, por ejemplo, este semestre hicimos un proyecto para San Juan de Abajo, porque ya hay un proyecto ancla de la ENES de la UNAM ahí. Entonces, este es un proyecto que se puede sumar a otro gran proyecto. Metimos un proyecto a PACMIC, ¿no? Para trabajar el tema del patrimonio cultural inmaterial, que es el Rosario Viviente, que es algo único que se hace aquí en León. Y dentro del turismo espiritual, existe y está documentado. Y además aquí tenemos, ¿no? Uno de los lugares más visitados de Guanajuato, cualquiera que sea. Cristo Rey. Pues sí. Turismo espiritual, turismo religioso. Entonces, estamos ahí. Ya nos notificaron, ya acabó el semestre, pero nos acaban de notificar, Lupita, que está encabezando este proyecto, Lupita Calleja, le mando saludos. Hola. Que ya pasaron a la segunda fase, ¿no? Entonces, es lo mismo, es como hagamos cosas prácticas. Y hubo otro equipo, un equipo de una... que su proyecto final fue que presentar una propuesta de ponencia para una mesa que tiene que ver con cultura y que tiene que ver con territorio y que tiene que ver con medio ambiente. Le aceptaron la ponencia y dio la ponencia en un panel. Y otro fue un simposio de turismo, cultura y patrimonio. Entonces invitamos a Carlos Ramos de la Salle, invitamos a Hilda Zambrano que coordina en la UTL, invitamos también a la nueva coordinadora Adriana Islas, que vamos a tener en la UNAM también turismo. Abrimos en agosto la carrera en turismo y sostenibilidad, turismo y desarrollo sostenible. Okay. Y entonces invitamos también a la Universidad de Guanajuato, entonces hicimos una serie de actividades, con una conferencia inaugural de la Secretaría de Turismo y una conferencia de cierre de Eduardo Vidaurri Arrechiga, quien es doctor en turismo, y recientemente coordinó toda una colección editorial de la Secretaría de Turismo promoviendo lo que tiene Guanajuato y que les vamos a poner en la liga para que descarguen la biblioteca digital, Biblioteca Turística de Guanajuato. Víctor, creo que no vamos a terminar en un solo capítulo de hecho, hablar. Queda pendiente una segunda parte de más las de Bene. Más la parte de las de Bene.
de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Personalmente eres alguien a quien yo admiro mucho desde la primera clase que me diste en La Salle. Creo que nunca te lo llegué a decir, ¿No? pero desde la primera clase que me diste sí fue así como de, ¡ay! Saben muchas cosas de arte. Y justamente yo había entrado a esa carrera de turismo, no tanto por, quiero estar en una agencia de viajes o cosas así. No, yo buscaba la parte cultural, la parte de música, que a final de cuentas la encontré con sus clases. Entonces seguimos siendo esta parte de los rompecabezas y de estas piezas entre las personas, ¿no? Entonces me emociona mucho saber qué sigue para ti. Me emociona mucho saber qué otros proyectos vas a tener. Ya te voy a ir a visitar al museo porque hace rato me lo dijo, me lo reclamó. Sí, ya no me acordaba, perdóname. Pandemia me bloqueó completamente. Pero lo bueno de todo esto es que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir en contacto. Tú vas a seguir teniendo muchos proyectos y pues, no sé, o sea, te mando todas las buenas vibras para todo lo que sigue, porque tu currículum va a seguir extendiéndose muchísimo por el tipo de persona que eres. Que lo vivas. Sí, pero sí, te agradezco mucho que hayas estado aquí. ¿Nos puedes pasar tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Claro. Van a estar apareciendo en la parte de abajo, pero claro, y además pues pregúntanos, ¿no? Al final yo creo que se trata de esto es inacabado. Sí, claro. Todo lo cultural siempre son procesos que nunca acaban, siempre se está uno transformando. La pandemia nos ha transformado, nos ha pegado, pero también nos ha brindado oportunidad de hacer otras cosas. Entonces ahí yo creo que seguimos transformándonos, pero lo importante es estas oportunidades que platicamos. Creo que mucho del programa era eso, ¿no? Si están esas oportunidades, agárrenlas. Desde la casa, desde la escuela, desde el trabajo, desde lo que ustedes quieran, ¿no? Pero agárrenlas. Y pues yo al final lo que quiero es ponerme a las órdenes para que al menos desde las trincheras donde estoy, pues quisiera y quiero seguir siendo útil para, o sea, claro, la egoteca está linda de que te diga ven eso, pero al final no es eso, sino hagamos cosas juntos. Claro. De eso se trata. Y ahí cualquier cosa que necesiten, cualquiera de las redes sociales del museo, ahí también en la parte profesional los puedo atender con mucho gusto. En el Facebook me pueden encontrar como Víctor Marín Meléndez, tal cual. En el Twitter y en el Instagram me pueden encontrar como Vic-metáfora, VIC-metáfora. Entonces ahí me van a encontrar. Tengo otras redes por ahí en SoundCloud y también de repente me encanta hacer playlists. Entonces, sí, tienes la playlist de la exposición que fuiste curador. Sí, también, ya no platicamos de esa no parte. Pero tenemos que seguir. Sí, él también es curador. Y entonces, bueno, al final se trata de eso, ¿no? De, oye, que quiero viajar a Puebla y ¿qué me recomiendas? Pues ahí también, o sea, digo, que a me lo mejor lleves. sí, claro. Que me a lo lleves. mejor a veces no podemos contestar en el momento, pero bueno, claro. La idea es, creo que las redes y yo sí creo que pueden funcionar, más allá de ataques y eso, pues que sean útiles para que los que nos gusten ciertas cosas relacionadas con el arte, con la cultura, pues las aprovechemos para eso, ¿no? Entonces, para eso sí estoy a la orden y pues sigamos haciendo redes, ¿no? Claro. Muchas gracias. Ya sabes que tienes las puertas abiertas y los micrófonos abiertos. Sí. Perfecto. Quiero, pues igual que Bene, agradecerte. La verdad, me llevo una gran enseñanza porque así como encontramos esos rompecabezas, vemos que hay gente con la que hacemos ese clic. Porque, sí, claro. No solamente porque también ves la parte del turismo, otra cosa que pues yo comentaba, yo también estudié turismo y precisamente yo estudié turismo porque yo quería ser gestora cultural. Ese era como el por qué no pensaba en la parte práctica. La vida me llevó a la parte práctica, a comparación, pero se me hace muy padre también esta parte social, porque la gente que me conoce sabe que yo soy mucho de crear proyectos. A mí me encanta crear colaboraciones, crear proyectos, y qué padre encontrar a alguien que tiene esa misma visión. Porque dices, qué bien, o sea, no estamos solos, hay muchísimos espacios, muchísimas personas que ven ese lado y que dicen, ¿sabes qué? Mira, lo mucho o poco que sé, aquí está. Y si te puedo ayudar, adelante. Entonces, eso creo que es lo que más me llevo de ti. Muchísimas gracias. Sí. Ajá. Y pues ojalá y no sea la última vez que estés presente en Somos Escena.
ya sabes que micrófonos abiertos, lugar abierto, nos tenemos que ir a Puebla. Nos tenemos que ir a Puebla. Ya sé, tengo que conocerlo. Y pues muchísimas gracias. Pues listo. Ajá. También agradecemos mucho a producción, que está ahorita Pau Ruiz y está también Aldo Centeno Sí. ayudándonos con Hola. con este programa, con este capítulo. Ya sé. Y pues nos vemos en un próximo capítulo de Somos Escena. Adiós. Ay. Bye.